¿Qué tal? Mucho gusto. Saludamos a todos los presentes. El día de hoy vamos a dar inicio con el conversatorio sobre ideas preconcebidas sobre autismo y lenguaje, que va a estar a cargo de la psicóloga Alessandra Ianotti, especialista de lenguaje en el programa Mundotea, y el doctor Alejandro Diosas, director de Voz Perú, y quien les habla, mi persona, Liliana Arana, coordinadora del programa Mundotea. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bienvenidos, gracias por estar presentes, a la psicóloga Alessandra y al doctor Alejandro. Vamos a iniciar, me gustaría, con una pregunta que normalmente se escucha cuando estamos en sesión, cuando los papás vienen, ¿no? Que muchos niños que posteriormente se establece que tienen un trastorno del espectro autista, llegan a consulta por dificultades de lenguaje, ¿no? Y una de las preguntas más frecuentes que tienen los papitos o los cuidadores es ¿y cuándo va a hablar mi hijo? ¿No? Entonces, no sé si, Alessandra, podrías iniciar respondiendo, haciendo unos comentarios sobre esta pregunta. Sí, efectivamente. ¿Qué tal a todos? Hemos escuchado que muchas veces los papás empiezan a tomar cartas en el asunto cuando ven que pasa el tiempo y pues un niño que ya tiene 1 año o tiene 2 o 3 tiene dificultades en el lenguaje o no habla o no se da a entender. Es decir, el papá no sabe qué es lo que quiere el niño y qué es lo que está sucediendo y eso es lo que los alerta y por lo general llegan y solicitan una evaluación muchas veces del lenguaje. Sin prestar atención a lo mejor a otras cosas, teniendo en consideración que estamos hablando de que un niño al que después se le va a dar el diagnóstico de trastorno espectro autista. Y entonces, efectivamente, muchos de los niños que presentan este trastorno del neurodesarrollo tienen afectado el lenguaje, pero no solo el lenguaje, tienen afectado la comunicación y la interacción social. Es así que naturalmente vamos a encontrar que en niños pequeños está afectada la habilidad para dar a conocer sus necesidades, ¿sí? Dar a conocer mensajes a otras personas, comunicarse con sus familiares, sus cuidadores, ¿sí? E interactuar en diferentes contextos. Correcto, ¿no? Claro, es muy interesante y es una de las preguntas que suelen hacer, ¿no? Igual también ha pasado en alguna consulta o que los padres suelen confundir también mucho lo que es comunicación y lenguaje, porque algunos dicen, mis hijos, mi niño eh, me verbaliza sonidos, vocales y todo, pero no se comunica, ¿no? Simplemente agarra la mano y me lleva lo que quiere y me dice, pero no habla, ¿no? ¿Cuándo va a hablar? No le entiendo. Y los padres en verdad se desesperan un poco por tener respuesta ante esa pregunta, ¿no? Pero creo que ahí también hay que hacer una diferencia en que efectivamente su niño ahí se está comunicando, pero no de la manera más efectiva, ¿no? Porque al ya agarrarle la mano a su papá y llevarlo hacia un objeto que quiere, es una forma de comunicación, pero no la más adecuada, ¿no? Y ahí es donde tenemos que intervenir, enseñarle al niño otras conductas, otras formas con las cuales él puede comunicarse, ¿no? Para que así también pueda desarrollar como tal el lenguaje posteriormente, ¿no? No sé, profesor Alejandro, si quería acotar algo más aquí al respecto. Bien, gracias, estimada Liliana. Sí, efectivamente. ¿Qué cosa es importante? Lo primero es que como padres de familia debemos considerar que existe una diferencia entre lo que es comunicación y lo que es lenguaje. La comunicación es un tema mucho más amplio. La comunicación es un proceso a través del cual un emisor, en este caso yo, por ejemplo, estoy transmitiendo ideas. Para poder transmitir esas ideas, estoy utilizando algunos recursos. Estoy utilizando recursos de tipo verbal, pero también estoy utilizando recursos de tipo gestual, el movimiento de mis manos, por ejemplo, los gestos que estoy haciendo, los movimientos que estoy haciendo con mi cuerpo. Entonces, la comunicación implica el poder transmitir información utilizando ciertos códigos, utilizando ciertos canales y organizando mensajes.
ese mensaje es recepcionado por el oyente o en todo caso por el receptor. Y este receptor en este caso son ustedes, es el público que nos puede estar escuchando. Y esa información que yo he codificado, el receptor la decodifica. En otras palabras, comprende esa información. Y a partir de ello me brinda un feedback, una retroalimentación. Esa retroalimentación puede ser de diferente índole. De repente responde o acota al comentario que yo he hecho, o a lo mejor ejecuta alguna acción, alguna actividad que yo le he pedido en ese mensaje. Entonces eso me indica a mí que me ha comprendido, que ha recepcionado el mensaje. Y todo esto se da dentro de un contexto. En este momento tenemos el contexto de un conversatorio, y entonces en el contexto de este conversatorio tú me has efectuado una pregunta como emisora, yo como receptor he recepcionado, he decodificado ese mensaje que me has enviado, y a partir de allí estoy dando un feedback que consiste en responder lo que me has preguntado. Ahora, el lenguaje es una de las formas que podemos utilizar nosotros en esta comunicación, el lenguaje oral, porque existen diferentes maneras de poder comunicarnos. Yo puedo comunicarme con las personas simplemente utilizando algunos gestos, ¿no? Un gesto, un movimiento implica detente, no vengas, ¿bien? Que es un gesto que posiblemente mucha gente utiliza. Puedo comunicarme con la otra persona simplemente sonriendo. Viene una persona y yo sonrío y la otra persona posiblemente me sonríe, y a partir de allí yo le digo buenos días o buenas tardes. Entonces el solo hecho de haber sonreído ya implicó una comunicación amistosa, y la otra persona me responde de la misma manera. En ese caso no he utilizado yo el lenguaje oral. Entonces el lenguaje oral es uno de los recursos que utilizamos los seres humanos para poder comunicarnos. El lenguaje oral es algo que solo tenemos los seres humanos. En el caso del niño con trastorno espectro autista, para terminar el comentario en relación a lo que me has preguntado, el problema principal es la comunicación, no necesariamente el lenguaje oral. Hay niños con trastorno espectro autista que pueden haber desarrollado habla, bien. Hay niños con trastorno espectro autista que podrían articular bien. Hay niños con trastorno espectro autista que pueden ser capaces de armar frases, pero eso no les es útil para poder comunicarse. Entonces, al no poder comunicarse, bien, estamos dándonos cuenta que este niño carece de una serie de recursos para poder interactuar, para poder participar de una serie de actividades. Entonces, en conclusión, no es lo mismo la comunicación que el lenguaje. La comunicación es un sentido mucho más amplio, y uno de los recursos que utilizamos para poder comunicarnos es el lenguaje oral, que solamente lo poseen los seres humanos. ¿Bien? Claro, profesor, y es importante que los papás también sepan que se trata tanto de comprender el mensaje del otro como ser capaz de expresarse, porque pues algunos estamos muy pendientes del tema expresivo, pero a lo mejor el tema de la comprensión la dejamos un poquito de lado. Y es tanto o más importante el poder comprender a la otra persona para poder ser parte de una interacción consistente con el entorno. Sí, ¿no? Lo que tú mencionas justo, Ale, sobre la comprensión como tal, ¿no? E incluso también durante la intervención nosotros usamos el intercambio de imágenes, ¿no? El intercambio de imágenes en realidad a nosotros nos ayuda un montón para que el niño pueda comprender, que pueda tener una mayor estructura acerca de lo que va a realizar, tener una secuencia, pero muchas veces, bueno, en algunas oportunidades, los papás presentan cierta inquietud porque dicen, pero si estoy usando ese intercambio de imágenes o estos tests, o sistemas aumentativos alternativos de comunicación. Entonces, mi hijo siempre se va a comunicar a través de imágenes y nunca va a hablar. Entonces, tienen como esa idea preconcebida también de que entonces los niños con autismo no hablan o nunca van a hablar, ¿no? Es lo que se suele presentar también esas inquietudes cuando se presentan alguna intervención, ¿no? No sé si tienen algún comentario respecto a ello. Pero Liliana, de hecho has tocado varios puntos, ¿no?
este tema primero de las tarjetas o de las imágenes, que pues teniendo en consideración que los chicos con autismo pueden tener afectado a nivel de comunicación este tema comprensivo, de comprender el entorno, la intención del otro, y también el tema expresivo. Entonces las imágenes nos pueden ayudar a poder entablar esa comunicación, sea que el niño nos tenga que escuchar o comprender lo que está sucediendo a su alrededor, apoyarnos con una imagen, puede llegar a ser un instrumento muy valioso para anticiparnos, para poder darle a entender qué es lo que queremos de él. ¿Sí? Y claro, muchas personas han como satanizado el tema de las imágenes o tienen miedo porque justamente como mencionas, si empiezo a utilizar este tema con mi niño o con mi niña, eso quiere decir que su terapeuta o los especialistas ya no lo van a ayudar a hablar, entonces quiero postergar este tema de las imágenes o las veo pegadas, entonces no las quiero usar para que el niño no dependa de las imágenes. Sí, cuando en realidad son apoyos, y justo en el punto que habías tocado, y creo que el profesor no me va a dejar mentir al respecto, el tema del intercambio de imágenes muchas veces apoya también a que el niño pueda desarrollar su lenguaje oral, sobre todo cuando hay temas comprensivos de por medio, ¿no? Que el niño no logra utilizar o no comprende un amplio vocabulario, se confunde, etcétera. Puede ayudarle también a lograr verbalizar en algún punto, pero pues la evaluación de que se utilice o no un sistema que sea en base a imágenes, por ejemplo, el intercambio de imágenes va a depender de cada caso. Y pues cuando los niños son muy chiquitos siempre se ha puesto primero por el tema oral y ya posteriormente por un apoyo con imágenes, porque en realidad no sabemos si es que todos los niños van a hablar, y ahí pasamos al siguiente punto, pero no sé si primero el profesor Alejandro quiere acotar algo en relación a este punto antes del tema del habla, ¿no? Que es otra cosa que habías mencionado. Sí, en relación a lo que tú estás comentando, es cierto. Dentro de mi práctica cotidiana, observo que los padres de familia tienen mucho temor cuando el especialista les plantea el uso de algún recurso que les permita aumentar la posibilidad de que su hijo se pueda comunicar. En esa perspectiva, lo único que quiero agregar es lo siguiente. Es importante que el especialista que considera la necesidad de implementar alguno de estos sistemas le explique de manera clara, precisa, cuáles son las ventajas, las posibilidades que nos dan este tipo de alternativas, señalándole al padre que por lo menos al principio seguramente la estrategia va a ser una estrategia de tipo aumentativo, que sea un soporte para seguir trabajando el tema del lenguaje oral, y que dependiendo cómo evolucione, probablemente, si es que no se logran los efectos, los resultados que se buscaban, este sistema se convierta en una alternativa, en una posibilidad de comunicación. En resumen, lo que el especialista tiene que hacer es mostrarle al padre las posibilidades que le brindan estos sistemas y hacerle notar que en la medida que no desarrolle el niño el lenguaje oral, porque no todos los niños desarrollan lenguaje oral, todos los niños que tienen trastorno espectro autista, este recurso es muy bueno para que él pueda mantener la comunicación. Creo que eso es básicamente lo que quisiera acotar al respecto, Alessandro. Sí, justamente a eso iba luego. También nos habías planteado este tema de que algunos padres tienen ese temor de que hable, de que no hable, si va a hablar, si no va a hablar, y tal como ha mencionado el profesor, sí, algunos niños con autismo no llegan a desarrollar lenguaje oral, ¿sí? Otros sí, muchos sí, ¿sí? Pero lo importante es que ellos puedan comunicarse e interactuar con el entorno, que puedan transmitir un mensaje y que puedan usarlo bien. Y en cuanto a los niños que utilizan o se plantea que utilicen como apoyo este sistema de intercambio de imágenes, tal como han mencionado, podría ser ese caso, el del niño, que pues en un principio no se sabe si es que va a ser
es el caso del niño, y no evolucione su lenguaje a un lenguaje oral funcional, pueda servirse de esta herramienta que adquirió cuando todavía era pequeño, cuando todavía tenía esa plasticidad de poder incorporar estas habilidades para poder tener una comunicación con el entorno, es decir, para satisfacer sus necesidades, incluso para hacer algún comentario, para participar. Y poder romper una barrera, que es una barrera de la que se habla mucho últimamente, que es esta barrera de comunicación. Se habla de barreras de comunicación no solamente con personas con autismo, con personas también con discapacidad auditiva, por ejemplo, con diferentes condiciones, y pues hay que utilizar las herramientas que tenemos a mano. Esta es una herramienta que es muy útil y que les puede ayudar tanto en el proceso, y si en el caso del proceso no tenga los resultados que esperamos, que es que tenga el lenguaje oral, tenga una alternativa para poderse comunicar y para que nosotros podamos tener una relación más fluida y generar bienestar a ese niño y a esa familia que finalmente quiere darle calidad de vida a su niño, a su hijo, a su sobrino, a su nieto, a su estudiante que está dentro del espectro. Sí, ¿no? Si yo solo quería, para terminar ese tema, resaltar como tal la importancia de la comunicación, como tú dijiste una palabra, el bienestar del niño, ¿no? Lo más importante es llegar a que el niño tenga ese bienestar. Por ejemplo, voy a comentar un caso en general de una intervención. Un niño tenía muchas conductas problemáticas, ¿no? Emitía bastantes quejidos, llantos, los papás no sabían exactamente qué era lo que quería. Él simplemente lloraba y lloraba porque quería alimento, quería agua, quería, no sé, se tenía sed, pero no sabía cómo comunicarlo, ¿no? Y en la intervención, al utilizar esta alternativa de ese intercambio de imágenes, ok, se le enseñó primero al niño que, mira, este es el jugo, esta es la leche, o sea, todas las imágenes de los alimentos de su agrado de él que usaba día a día. Entonces, al ya tener esta herramienta, esas conductas problemáticas del niño disminuyeron notablemente. ¿Por qué? Porque ya encontró una forma más rápida, más asequible de poder comunicar sus propias necesidades, ¿no? ¿Y qué era lo que pasó después? Ok, le entregaba al papá la imagen de jugo. Ah, ok, ¿quieres jugo? Ya se le entregaba. Entonces ya no se presentaron más los llantos, los quejidos, eran muy prolongados, ¿no? Entonces, resaltar la importancia como tal de comunicar, ¿no? De que el niño aprenda a comunicarse. Claro, Liliana, y no solamente a través del intercambio de imágenes, que el niño mire, que el niño señale lo que quiere, que el niño pueda verbalizar el nombre del objeto, del elemento, también son habilidades que van por ese lado, ¿no? Que genera muchísima frustración el hecho de querer algo y no obtenerlo. Pues imaginémonos nosotros en un país extraño, por ejemplo, y tener muchas ganas, no sé, de ir al baño o de ir a casa. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo con nuestros gestos, pero si no tuviésemos esa posibilidad, nos sentiríamos seguramente frustrados, molestos, ¿sí? No sabríamos qué hacer. Existe esa desesperación de que yo necesito o quiero algo y no lo obtengo. Y entonces nuestros niños necesitan la posibilidad de poder obtener aquello que necesitan y de poder participar, de poder estar con nosotros plenamente y de poder utilizar diferentes herramientas para eso, o sea, además de que les genera a ellos bienestar, también a los papás, a las personas que interactuamos con ellos, nos permite también conocerlos un poco más, conocer sus preferencias, ayudarles y a través de eso también darles la oportunidad de generar diferentes aprendizajes nuevos. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, también está uno de los casos, bueno, no sé si opuestos como tal, pero también hay algunos papitos o cuidadores como tal que dicen, pero a mí me han dicho que ya a los 2, 3 años tal vez tiene algunos sonidos, algunos balbuceos, pero no emite palabras como tal. Pero me han dicho que no me preocupe porque recién todos los niños a los 4 o 5 años llegan a hablar, ¿no? No sé si les ha pasado o qué opinan al respecto.
Bueno, Alessandra, por favor. Sí, sí, en cuanto a eso, en realidad, un tema son las palabras en sí mismas, pero pues hay varios factores que tenemos que considerar y es la intención del niño de comunicar algo. ¿Sí? Si es que el niño está desarrollando su intención comunicativa, ¿sí? En relación con la otra persona, tenemos como un check, ¿no? Un punto a favor, si comprende las cosas que digo. Eh, pero en realidad, el tema del lenguaje, apenas se nota el déficit, debe empezar a estimularse. Porque como ya es bien conocido, y yo creo que se ha popularizado, gracias a Dios, este conocimiento, los niños, mientras más pequeñitos son, tienen mayor plasticidad y mayores posibilidades de adquirir habilidades nuevas. Entonces sí es muy importante empezar primero a estimular y luego a intervenir en cuanto nosotros sepamos que hay allí un déficit. No dejarlo pasar porque no es que es el momento mágico en el que todo hace, no sé, clic y ya se prende el switch del habla. En realidad no es tanto así. Es una creencia que escuchamos también hace poquito y nos llama mucho la atención, porque no. Por lo general, en chicos regulares, el curso es distinto. En los niños con trastorno de espectro de autismo, con trastorno del espectro autista, se da un desarrollo alterado que se tiene que intervenir desde que se detecta. No esperar a los 4 años a que va a pasar este como milagro, ¿no? Este prodigio. Y si bien es cierto, si algunos sorprenden un poquito más grandes, es decir, logran tener lenguaje, las intervenciones tempranas son muy importantes para lograr la mejor calidad de producción, de expresión, en este caso, para el niño. Claro, agregando a lo que está comentando Alessandra, ¿no? Es, es cierto, yo he podido conversar con algunos padres que alguien les ha comentado la idea que aunque el niño tenga trastorno espectro autista, de todas maneras va a hablar a los 4 o los 5 años, lo cual no es correcto. Hay niños con trastorno espectro autista cuya adquisición del habla, lo que implica pues el vocabulario, implica o incluye la articulación, etcétera, no se ve afectado. Eh, Adquieren cada una de esas conductas en los respectivos hitos, en las edades en las que se esperan. Hay algunos niños con trastorno espectro autista que adquieren esos hitos de manera rezagada, un poco más atrás, pero también hay un grupo de niños con trastorno espectro autista que no los adquieren y que no llegan a tener habla. Entonces, la idea que existe en el sentido de que todos los niños con trastorno espectro autista van a, entre comillas, hablar en algún momento, no es una idea exacta. Otro punto que quisiera agregar allí para terminar, ¿no? Es lo siguiente. El hecho de que un niño con trastorno espectro autista hable o no hable no es un indicador de autismo. Hay niños, reitero, con trastorno espectro autista que hablan sin mayor tipo de problema y hay otros niños con trastorno espectro autista que no llegan a hablar. Entonces, reitero, el que el niño hable o no hable no es un indicador de autismo. A veces he conversado con algún papá y me dice, bueno, pero a mí me han dicho que los niños con autismo no hablan, mi hijo habla. Esa idea es incorrecta. Hay niños con trastorno espectro autista que hablan y hablan bastante. Sí, definitivamente Claro, es ¿no? otra Tal cosa como lo que mencionamos. se escucha, ¿no? Sí, coincido Sí, totalmente en lo que acaban de mencionar, ¿no? Sobre todo, incluso hay niños que hablan, pero no llegan a tener como que un fin como tal, ¿no? Pueden estar hablando, pero no participan. Por ejemplo, estamos en una conversación
y se está hablando de un tema específico, pero el niño simplemente presenta ecolalias o está repitiendo lo que la otra persona dice, ¿no? Y dice, ah, mi hijo está hablando, ¿no? Se está comunicando. Entonces ahí hay que hacer un stop, ¿no? Ok, sí, está hablando, pero no se está comunicando como tal dentro de esa conversación, no está participando como tal porque simplemente está repitiendo o está teniendo ecolalias diferidas de una canción que se acaba de acordar o algún comercial, un réclame y simplemente lo repite, ¿no? Entonces es importante tener esa diferencia, ¿no? Volviendo al tema de la comunicación como tal, el lenguaje y el habla, ¿no? Porque son tres conceptos totalmente distintos que muchas veces se confunden como tal. Claro. Claro, de una u otra forma son conceptos que se van complementando, pero no es lo mismo hablar de comunicación, de lenguaje de habla. El ejemplo que tú has colocado es correcto, es interesante, ¿no? Hay niños que tienen muchas ecolalias, están hablando, pero no están comunicando algo que el resto de personas pueda entender. Es probable que efectivamente esa ecolalia implica alguna forma de comunicación, porque hay el planteamiento de que las diferentes conductas que el niño ejecuta, el llorar, el autoagredirse, es una forma de comunicación, lo cual es correcto. Lo cual es correcto. Algo nos está comunicando, ¿no? Si el niño se está golpeando, posiblemente, probablemente nos está comunicando o que le duele la cara o que quiere algo, pero el resto de personas no está entendiendo su forma de comunicación. Entonces, un recurso para que el resto de personas pueda entender lo que está comunicando el niño es el lenguaje. Entonces, el lenguaje es una forma de comunicación. Y existen diferentes alternativas. Dentro de ese lenguaje, la posibilidad de hablar es uno de los recursos que el lenguaje utiliza, ¿no? Pero, reitero, es importante entonces tener en consideración que las personas con trastorno espectro autista, su dificultad esencial está en el tema de comunicación. Ellos no utilizan recursos convencionales para poder comunicar lo que desean, lo que quieren, y por allí va el problema. Bien, hay algunos niños que efectivamente no emiten comportamiento alguno, entre comillas, no emiten comportamiento alguno, reitero, entre comillas, y supuestamente, bueno, no tienen comunicación, pero incluso ese silencio que guarda el niño, incluso esa conducta de ubicarse, situarse en una esquina y no jugar con otros niños, algo nos está comunicando. Probablemente nos está comunicando que tiene miedo, que tiene temor, pero nosotros no lo podemos saber, lo deducimos. Entonces lo que quiero destacar es eso. De todas maneras el comportamiento algo comunica, pero la dificultad está en que ese mecanismo de comunicación, esa estrategia de comunicación, no está haciendo algo que le permita vincularse de manera efectiva con el medio. Sí, ¿no? Efectivamente. Ale, no sé si quisieras comentar algo más respecto a esto para cerrar este tema y tal vez pasar a otra pregunta. Sí, justo en el tema de comunicación, lenguaje y habla, pues aquí el medio del asunto es la comunicación. Y entonces sí, hay que preocuparnos principalmente por eso. Ese es como la raíz de donde va a salir, porque sin trabajar en la comunicación, sin preocuparnos por esa intención que tiene, en este caso el niño, ¿sí?, de dar a conocer algo, difícilmente, aunque hable, estas palabras que el niño puede emitir van a tener un efecto que satisfaga sus necesidades. Y puede, como tal como mencionaste tú, va a poder repetir el comercial o va a poder denominar todo lo que vea, pero eso no le va a permitir hacer que sus papás le ayuden o que otras personas se acerquen o compartir sus experiencias, en todo caso con otras personas. Entonces sí, la comunicación es ahí, digamos, el núcleo fundamental que se deriva al lenguaje y bueno, pues en habla, en muchos de los casos también, pero principalmente que la intención comunicativa esté, que sea clara,
para que se pueda desarrollar como una cascada. La intención comunicativa, esa es la palabra clave, creo, de todo lo que acabamos de conversar Ujú. a lo largo de estos minutos. Bueno, para pasar a otro tema como tal, dejando un poquito de lado el tema de la comunicación, eh, básicamente los papitos entonces dicen, ya, ok, ahora sí, ya entendí todo lo que es lenguaje, todo lo que es comunicación, habla, que tengo que centrarme en la comunicación, pero lo que a muchos les interesa, ¿no? Es cómo ayudo a mi hijo, qué puedo hacer yo entonces para ayudar a mi hijo, ¿no? ¿Qué estrategias puedo aplicar en casa o qué recomendaciones me podrían dar? No sé si alguno de ustedes quiere empezar. Bueno, si me permiten, en este Adelante. aspecto, mi micrófono está prendido, sí. En este aspecto, recordemos, ¿cuáles son los indicadores de trastorno del espectro autista? Un grupo de indicadores son los déficits significativos que hay en comunicación e interacción social. Y luego, dentro de este diagnóstico, uno tiene que establecer si existe o no deterioro del lenguaje. Un niño puede tener serias dificultades en la interacción social, puede tener serias dificultades en la comunicación, y sin embargo su lenguaje, ¿bien? Lo que incluye el vocabulario, lo que incluye la sintaxis, no está tan deteriorado. Bien, tiene habla, bien, pronuncia palabras, verbaliza frases, pero no las utiliza para comunicarse. Entonces, ¿qué es importante acá? Acá es importante comenzar por la estimulación, la intervención en el tema de comunicación. A veces, cuando se trabaja el lenguaje en niños con trastorno de espectro autista pequeños, el especialista en lenguaje comienza a focalizar su trabajo en el tema articulatorio. Entonces comienza a focalizar el hecho de que el niño pueda emitir algunos sonidos, pueda emitir algunos fonemas, pero sin embargo, la evidencia, la investigación muestra que por allí no va el tema, que muchos de los niños con trastorno de espectro autista, su principal dificultad no es el tema articulatorio. Efectivamente no está hablando, entonces el especialista comienza a poner énfasis en tratar de movilizar las estructuras anatómicas del habla, hacer una serie de ejercitaciones que, bueno, de repente en otro momento conversaremos, que no necesariamente son las más convenientes para que el niño produzca sonidos. Pero mientras no exista la intención comunicativa, la necesidad de comunicarse, indudablemente esos sonidos, si es que los llega a emitir, no le van a ser útiles. Entonces, no se está asumiendo la estrategia de trabajo de manera correcta, de manera adecuada. Se tiene que comenzar por fomentar la intención comunicativa, la necesidad de comunicarse, desarrollar lo que se conoce como funciones comunicativas del lenguaje. Bien, una función que le permita comunicar sus sentimientos, sus estados de ánimo, el poder trabajar una función que le permita utilizar el lenguaje para poder obtener cosas, bien, para poder manejar, gestionar la conducta de los demás y así por el estilo. Hay una serie de funciones comunicativas. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que trabajar inicialmente? Es eso, el tema de las funciones comunicativas. Habría que trabajar la necesidad de que el niño se comunique y que en esa comunicación el niño vaya descubriendo, como lo mencionaste tú hace un rato, Liliana, vaya descubriendo que esos elementos son los que le van a permitir poder acceder a los elementos que están en el medio ambiente, poder transmitir sus necesidades, poder acceder a la conducta de las demás personas o a objetos que existen en el ambiente. Entonces, en resumen, lo principal en realidad es el poderse trabajar la comunicación y a partir del trabajo de comunicación
comunicación que muchas veces se descuida, inclusive en las evaluaciones, ¿no? Se hacen evaluaciones, entre comillas, de lenguaje con niños pequeños y aunque parezca increíble, pues hasta el momento hay algunos especialistas que le llevan al niño que no habla y dice, bueno, no puedo evaluarlo porque no habla, ¿no? Que venga, tráigamelo dentro de un año, cuando ya tenga algo de lenguaje, entonces podría evaluar a ver cómo está el niño, pero en este momento todavía. Entonces se olvida que el tema de comunicación es importante. Bien, gracias Liliana. Sí, ¿no? Y ahí solo yo quiero acotar algo importante que usted mencionó, ¿no? Que los padres en casa tienen que fomentar primero lo que es el tema de la intención comunicativa, que el niño pueda aprender a comunicarse. Y en muchas ocasiones también, bueno, esa, no sé, por decirlo, errónea idea que tienen los padres, mi hijo tiene autismo, ¿no? Es como que, entre comillas, ¿no? Pobrecito, como que no puede comunicarse para evitar que llore, le dan todo, y le dan toda la mano, ¿no? Ok, ya, toma esto, o no sé, tal vez tendrá sed, ya toma, y no hacen que genere esa intención comunicativa, ¿no? De que el niño pueda pedir, o que el niño aprenda tal vez a pedir ayuda, porque todos se lo dan, dicen, no, ya, a ver, vamos a probar, de repente tiene frío, ¿no? Tiene esto, a ver, y se lo dan todo a manos llenas, ¿no? Porque dicen, él no puede hacerlo por sí solo, ¿no? Pero ya cuando de repente vienen a intervención, inician su intervención temprana, y ven que el niño empieza ya a decir, no sé, ayuda o empieza a señalar para poder pedir el objeto que desea. Es como que los padres dicen, mi niño como que nunca ha hecho eso, es porque tal vez en casa no se les ha dado también la oportunidad de hacerlo. Uh-huh. Claro, Ale, no sé según si lo que quieres comentar algo dices, más. Liliana, también a veces depende mucho de cómo le preparamos. Y a veces todo tiene acceso demasiado fácil, entonces, ¿qué pasa? Si está el agua al alcance, el pan al alcance, el juguete al alcance, si está todo al alcance del niño, el niño no va a tener la necesidad de decirle al otro, digamos, entre comillas, decir, ¿no? De comunicarle al otro, qué es lo que quiere, o qué es lo que necesita, o en qué necesita ayuda. Entonces, sí, a veces esas pequeñas dificultades son las que hacen que el niño, digamos, que se dé cuenta de que, necesito a otra persona porque esto no puedo, ¿sí? Porque el agua está muy arriba o esto no lo puedo abrir. Y esas pequeñas cosas son oportunidades también para adquirir formas cada vez más elaboradas de comunicación, que pues inicialmente será entregar o señalar y posteriormente será una aproximación o abre, ¿sí? Y que pero sin eso, sin esas pequeñas oportunidades que se dan en el ambiente, pues es muy difícil que ellos manifiesten esas intenciones. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual, coincido en ello también. Y ahora, bueno, dejando un poquito de lado del tema como tal de papás, una intervención como tal, ¿no? ¿Qué recomendaciones tal vez podrían darle a ya un especialista, no sé, que tal vez recién está iniciando, un psicólogo especialista en lenguaje como tal, si les preguntan, ¿no? Y, ok, entonces, ¿cómo podría iniciar el trabajo de lenguaje con un niño con autismo? Alexandra. Bueno, primeramente teniendo una buena evaluación de este niño, saber cuál es el perfil, cuáles son las funciones y enfocarse mucho en el uso que le da a su lenguaje, si es que tuviese lenguaje, y de lo contrario, desarrollar esto también que mencionó el profesor, que tiene que ver con las funciones comunicativas. Y en base a esto, a las necesidades de la intención comunicativa, empezar a darles recursos. Es decir, no me va a servir que el niño tenga un cuaderno y que pueda decir el nombre de las cosas que están aquí, si en verdad no las quiere mostrar, o sea, no va a decir el nombre para mostrarlo, no va a decir el nombre para pedirlo, no va a decir para qué lo va a decir. Entonces yo creo que una de las grandes recomendaciones es, siempre que trabajemos lenguaje, pensar en esto para qué le va a servir.
O sea, en el día a día, ¿para qué lo voy a usar? O sea, ¿esto es para el niño o es para mí? O para el papá porque el papá quiere. Eh, ¿Va a ayudarlo a integrarse en su ambiente? O sea, ¿para qué le voy a enseñar a decir cuántos años tiene si el niño suele querer agua, que es una necesidad básica, y no puede decir agua? ¿Qué voy a enseñarle primero? Que me diga que tiene 3 años o 4 años, o a enseñarle a pedir agua, que es algo que suele solicitar y no tiene cómo, o a señalar en todo caso. Entonces, yo creo que primero es el enfocarnos bien en el para qué y tener en cuenta el perfil del niño. Sí, el perfil del niño muchas veces vamos a tener que empezar con temas gestuales, sí, antes de las palabras, y de dejar un poco ya para el final el tema de la articulación, que pues finalmente no es lo importante. Lo más importante es que el niño pueda transmitir aquello que quiere transmitir. Bien. Yo quisiera agregar algo a lo que está mencionando Alessandra, ya creo que para ir terminando con la conversación. Es importante que nosotros tengamos una concepción teórica de qué es lo que está pasando con el lenguaje y cuál es la estrategia que quiero seguir. Voy a tratar de resumir algunas de las ideas que a veces conversamos con algunos colegas, ¿no? Primero es, ¿qué es mejor? Trabajar con un niño el lenguaje, ¿no? Trabajarlo de manera, entre comillas, naturalística, de manera natural. Escuchamos que muchos colegas, muchas personas dicen el lenguaje tiene que ser trabajado de manera natural, en situaciones reales. Pero por otro lado, escuchamos también algunos colegas que plantean que es importante tener situaciones estructuradas, controladas, para que el niño pueda adquirir el lenguaje. Considero que las dos perspectivas son útiles. Miren, mi planteamiento no es cuál es mejor o peor. Mi planteamiento, mi visión es qué es lo que es útil y que tenga evidencia, indudablemente. ¿Qué cosa hay con evidencia y que pueda ser útil para este niño en particular? Entonces allí juega un papel importante la claridad que pueda tener el especialista para saber qué de las alternativas con evidencia que tenemos es útil para este niño. Entonces, dando un ejemplo muy grueso, si el niño tiene bastantes recursos de tipo cognitivo, es un niño que no tiene muchas conductas disruptivas, es un niño que más bien se regula bastante bien en su conducta con la guía externa y a veces sin mucha guía externa, entonces probablemente sea muy bueno una estrategia más abierta, una estrategia mucho más naturalística, porque tenemos cierto perfil de niño que facilita, ¿correcto?, este tipo de estrategia. Pero si por el contrario tenemos un niño cuyo perfil es que nos impresiona con un bajo nivel de recursos cognitivos, bajo nivel de atención, un bajo nivel de memoria, un bajo nivel de seguimiento de instrucciones, entonces probablemente, si a eso le adicionamos que existen muchas conductas disruptivas, entonces es probable que una estrategia muy abierta, muy entre comillas naturalística, no sea lo más conveniente para él porque va a ser muy difícil que podamos ir organizando el sistema. Y quizá para ese niño en particular pudiera ser más conveniente una estrategia mucho más controlada, mucho más pautada, de tal manera que en algún momento cuando se hayan conseguido ciertos perfiles ya del lenguaje, se pueda ir pasando a otro tipo de estrategia. El problema, creo, desde mi perspectiva, un poco ya hablando más de experiencia que de evidencia, ¿no es cierto?, en lo que he venido observando a lo largo del tiempo, es que el especialista del lenguaje, la persona, el profesional del área del lenguaje, hablemos en líneas generales, ¿no?, el profesional que trabaja en el área del lenguaje, no toma una decisión en función de lo que ha mencionado Alessandra, ¿no?, de la evaluación que se efectuó al niño. Y aquí entonces juega un papel importante en lo que Alessandra ha destacado, que se haga una buena evaluación, perdón, que nos dé un correcto perfil del niño y que adicionalmente nos diga
en ese perfil cuáles son los recursos que tiene para poderse trabajar. Entonces el especialista, al no tener una buena evaluación, no toma buenas decisiones. Y a veces teniendo una buena evaluación, no toma una adecuada decisión de entre estos dos elementos que les he dado, cuál de las dos estrategias puede ser la más conveniente. Eso es lo primero, en cuanto a, digamos, la estrategia. Y lo segundo también es un poco el modelo teórico que puede utilizar para trabajar el lenguaje, ¿no? Hay mucha evidencia que muestra que en un modelo que se conoce como conducta verbal se podrían trabajar muchas cosas con niños con trastorno del espectro autista. Entonces tiene un formato para trabajarse duplicados, dentro de lo que se incluye ecoicas, para trabajar tactos, para trabajar intraverbales. Entonces hay un modelo que es útil, repito, la palabra útil sí es útil. ¿Tiene evidencia? Sí tiene evidencia. Y hay otro formato de trabajo de lenguaje mucho más estructural, que es el más conocido por los profesionales del área del lenguaje. Trabajemos léxico, semántica, morfología, sintaxis. Lo más importante en la persona con trastorno espectro autista, pragmática, ¿bien? Y al final, como lo plantean muchos colegas del área, en el caso de los niños con autismo, bueno, al final viene el tema fonético-fonológico. Bien, ¿es útil? También es útil. ¿Y dónde está el punto? En que un profesional maneje ambos tipos de estrategias y decida, frente a este niño en concreto, cuál de las dos alternativas puede ser, repito, más útil, no mejor, más útil, que le puede servir más al niño. Y es más, es probable que de hecho pueda de una u otra manera complementar los temas. El especialista que trabaja con una perspectiva más estructural del lenguaje utiliza modelos, y eso surge y lo utiliza mucho la perspectiva de conducta verbal. El especialista que trabaja con una perspectiva estructuralista da ciertas pistas para que el niño pueda emitir, hablar o ejecutar alguna actividad a nivel verbal. Sí. ¿Y de dónde surge eso? Surge también en conducta verbal y también se utiliza, se dan pistas, se dan ayudas. Entonces, terminando ya mi intervención en este momento, yo considero que no es que sean modelos o perspectivas extremadamente distantes o que uno no funcione o no sea lo que se utiliza para un niño con autismo. Yo creo que en realidad el profesional del área del lenguaje debe ser suficientemente capaz de poder decidir qué es lo más conveniente para ese niño. Puede inclusive complementarse esas dos perspectivas conociendo teóricamente que ambas se van complementando. Bien, eso es básicamente lo que quisiera agregar, estimada Liliana, en esta parte final, por lo menos de mi parte. Sí, efectivamente, ¿no? Muchas veces dicen como que no, pero estoy usando el modelo naturalista, entonces ya dejan de lado todo lo demás, ¿no? No puedo usar tal vez los ensayos discretos, porque estoy usando nada más, aplicando netamente el modelo Denver, por decirlo así. Pero es muy interesante, ¿no? Eh, agarrar esos aportes de cada modelo que se pueden utilizar todo para el bienestar del niño según el perfil del niño, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, en resumen, para resumir lo que han mencionado, yo me quedaría con esa frase, ¿no? Hay que tener en cuenta el perfil del niño para poder realizar tanto la evaluación y la intervención como tal, ¿no? Bueno, eso sería la recomendación básica específicamente a los especialistas, ¿no? Que quieren iniciar ese trabajo como tal en lenguaje. Aparte de fomentar, como siempre, la intención comunicativa, ¿no? Que esto va también tanto para los papás, para los especialistas, para todas las personas en general que tengan contacto como tal con el niño o la niña con trastorno del espectro autista. Bueno, creo que esa sería mi frase final. No sé si ustedes quieren terminar con algo puntual. Si no, pasamos a despedirnos, a agradecerles por su presencia. Bueno, de mi parte, primero, solo agradecerte por esta invitación para poder conversar acerca de autismo y el tema del lenguaje, que siempre es apasionante. Quizá destacar y felicitarlas a ustedes porque
trabajo que efectúan con niños con trastorno del espectro autista dentro del programa Mundo TEA, recogen varias de estas ideas que hemos estado conversando y las implementan. Entonces, simplemente eso, felicitarlas por este trabajo, recordar que el día 2 de abril se conmemora el Día de la Concienciación del Autismo, y esta conversación ha tenido, tiene esa intención, ¿no es cierto?, que es el poder destacar en la comunidad la importancia de conocer el trastorno espectro autista para poder apoyarlo, para poder ayudarlo. Y los temas que hemos conversado pretenden eso, el que la comunidad pueda conocer algunas cosas mucho más detalladas con respecto al lenguaje de las personas que presentan trastorno espectro autista, con la finalidad de estar informados y poder tomar buenas decisiones. Eso es todo de mi parte. Gracias, Liliana. Alessandra, ¿algo más que quieras comentarnos? Muchas gracias, Liliana, muchas gracias, profesor, también. Sí, estamos súper cerquita de esta fecha que, bueno, para nosotros que trabajamos con chicos dentro del espectro es importante para poder crear conciencia, para poder informar un poquito y de esa manera también compartir un poco nuestro sentir, ¿no? De cómo es nuestra vida apoyando el desarrollo de estos chicos dentro del espectro, que son maravillosos, que nos enseñan a valorar muchas cosas, a poder ver las cosas de otra manera, y que podamos siempre hacer eso, valorar la diversidad, apoyarla, buscar más información, tratar de informarnos, ¿sí? Con fuentes confiables, y de esa manera poder aportar más a las personas con las que convivimos. Excelente, ¿no? Sí, es dejar nuestro granito de arena, por decirlo así, para fomentar una sociedad más inclusiva, ¿no? Como tal, sobre todo para nuestros niños, que en realidad todos los avances que tienen a nosotros nos alegra un montón y también a los padres en general, ¿no? Bueno, ya para concluir, me queda nada más que agradecer a todos los que han estado presentes, escuchando este conversatorio, agradecer la presencia de Alessandra, agradecer la presencia del doctor Alejandro, y a seguir fomentando información, a invitarlos a seguir participando también de los cursos que se dan en EOS, y sobre todo a generar un poquito más de esa concienciación, ¿no? Sobre lo que es el autismo como tal, ¿no? Y informarnos para evitar esas ideas erróneas o preconcebidas que podamos tener, que podamos recepcionar de todo lo que vamos escuchando. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.